Buenas tardes, recibo un cordial saludo de mi parte. Soy Melanie Martínez y mi trabajo final lleva por nombre Determinación de la penalización del suministro de armas, municiones y explosivos a niños, niñas y adolescentes en Venezuela. El trabajo quedó conformado por 4 capítulos descritos a continuación. Capítulo 1, temática de la investigación. La norma constitucional recoge todo un compendio de garantías en favor de los niños, niñas y adolescentes, que permiten que puedan invocarse en todos los asuntos y procesos relacionados con estos. En tal sentido, la normativa contenida en la ley orgánica debe adecuarse a los instrumentos internacionales y a las garantías constitucionales. En esta adecuación, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes estatuye una serie de conductas tipificadas como delitos que atentan contra la integridad física y psíquica del niño, niña y adolescente, como lo es el trato cruel, trabajo forzoso, abuso sexual y el uso de niños para delinquir, como también el suministro de armas, municiones y explosivos. Según el artículo 261 de dicha ley, consiste en lo siguiente: suministro de armas, municiones y explosivos. Quien venda, suministre o entregue a un niño, niña o adolescente armas, municiones o explosivos será penado o penada con prisión de 1 a 5 años. En estos casos, según la gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre por tiempo determinado o definitivo del establecimiento. Ante la sanción establecida a este tipo penal, se visualiza el problema en el sentido de que una acción tan grave como suministrar armas, municiones y explosivos a niños, niñas y adolescentes, con los cuales pueden llegar a cometer delitos de gran magnitud como homicidio, robo agravado, extorsión y secuestro, e incluso hasta autolesionarse haciendo uso de las mismas, tenga atribuida una pena tan baja. Pues en la actualidad en Venezuela se puede observar cómo los niños y adolescentes comienzan a aparecer de forma mucho más visibles, como agresores y responsables de delitos graves como los mencionados anteriormente. Objetivos de la investigación. Objetivo general: analizar la penalización del delito de suministro de armas, municiones y explosivos a niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Objetivos específicos: examinar los fundamentos teóricos sobre los que se sustenta la pena como sanción. Describir el delito de suministro de armas, municiones y explosivos a niños, niñas y adolescentes según lo que la ley regula. Reflexionar sobre la penalización del delito de suministro de armas, municiones y explosivos a niños, niñas y adolescentes. Justificación de la investigación. Se justifica por la vigencia que cada día tiene para Venezuela cualquier tema relacionado con niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando en ello afecta la integridad física y moral y el libre desenvolvimiento de la personalidad de estos sujetos y de su entorno familiar. La misma surge del incremento del auge delictivo llevado a cabo por niños, niñas y adolescentes mediante la utilización de armas de fuego y explosivos, los cuales son suministrados en la mayoría de los casos por adultos integrantes de bandas de delincuencia organizada. Llamando la atención que aun cuando desde el año 2014 entró en vigencia la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, derogando las disposiciones del Código Penal en cuanto a los delitos como el porte ilícito y uso indebido de armas de fuego. Capítulo 2. La pena como sanción. La pena significa la privación de bienes jurídicos como la vida, libertad, propiedad, entre otros. De esa privación emana un carácter aflictivo. De ahí que toda pena, cualquiera sea su fin, aun la ejecutada con sentido humanitario, siempre será un mal, siempre causa aflicción a quien la sufre, y observando además importantes principios rectores del derecho penal como la proporcionalidad que debe existir entre el daño causado y la sanción impuesta. Partiendo de lo expuesto, es que en esta oportunidad la autora ha considerado necesario indagar acerca de la pena que tiene atribuido el delito de suministro de armas, municiones y explosivos a niños, niñas y adolescentes. La Ley Orgánica para Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes sanciona penalmente en el artículo 261 el suministro de armas, municiones y explosivos. Quien venda, suministre o entregue a un niño, niña o adolescente armas, municiones o explosivos será penado o penada con prisión de 1 a 5 años. En estos casos, según la gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre por tiempo definitivo o determinado del establecimiento, siendo la prisión una pena corporal considerada como la más dura que reconoce la legislación venezolana, mientras que el cierre del establecimiento conlleva a la suspensión de la actividad comercial
bien sea de manera transitoria o definitiva. La autora considera que al no establecer la norma, el tipo de armas, se entiende que puede ser armas de fuego, pero también pudiera tratarse de armas blancas, las cuales para la ley para el desarme y control de armas y municiones en el artículo 3 se trata de el instrumento o herramienta cortante que consta de una hoja de acero y punta filosa que indebidamente utilizado puede causar lesión, muerte o daño a personas, medio ambiente, animales o cosas. Sobre los sujetos pasivos del delito en estudio, se trata de niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de derecho que despliegan sobre la base de su capacidad evolutiva sus propias decisiones, que dejaron las necesidades no exigibles por derechos exigibles, reconociéndoles todos los derechos consignados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y en la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por el ordenamiento jurídico. Además de los derechos de cada persona, de la misma manera se impone la exigibilidad de sus deberes. Se llegó a la conclusión con la consideración de que en Venezuela es necesario que el legislador se aboque con carácter de urgencia a derogar la ley sobre armas y explosivos y a crear un instrumento jurídico que se adapte a los nuevos tipos de armas y a la regulación jurídica que de los mismos se debe hacer, lo cual surgió con la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. La penalización del delito de suministro de armas, municiones y explosivos a niñas, niños y adolescentes. La sanción necesariamente será impuesta cuando quien venda o suministre el arma sea una armería, es decir, un establecimiento comercial dedicado a la venta de armas, con la permisología conferida de las instituciones encargadas de otorgarlas, que en este caso, de conformidad con el artículo 24 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, es el órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con competencia en materia de control de armas. Ahora bien, el delito en estudio abre la posibilidad de pasearse por diversas situaciones que pudieran darse en la práctica, como sería el caso de que dichas armas de fuego suministradas o vendidas a un niño o niña por tratarse de personas totalmente inimputables en razón de la edad de conformidad con la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, no se le podrá atribuir la comisión de los delitos de uso indebido y porte ilícito de arma de fuego. Pero si por el contrario, quien compre o recibe dichas armas es un adolescente, en este caso sí deberá responder por estos delitos, pues en esta ley, en el artículo 528, consagra expresamente que el adolescente que incurre en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. El delito de porte indebido de armas de fuego, de conformidad con el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, es sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años, pero si dichas armas son de guerra, la pena se incrementará de 6 a 10 años, mientras que el uso indebido de armas de guerra es penado con prisión de 5 a 8 años. Se observa que el legislador ha definido la privación de libertad, la cual debe estar sujeta a una serie de principios, como lo son la excepcionalidad y de respeto a la condición de ser persona en desarrollo, consagrado de manera novedosa, que en caso de delitos graves la duración de la privación de libertad no puede ser inferior a 6 años ni mayor a 10 años, y en los demás delitos previstos en el literal B, como lesiones gravísimas, robo agravado, abuso sexual y extorsión, entre otros, la misma no puede ser menor de 4 años ni mayor a 6 años. Vistas las graves consecuencias que pueden generar el suministro, venta o entrega de armas de fuego, municiones o proyectiles a adolescentes, es que se reitera en lo desproporcionada que resulta la pena para el autor de este tipo penal, obviando importantes derechos consagrados a favor de estos sujetos, como es el caso de la integridad personal, previsto en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 32 de la Ley Orgánica para Protección del Niño, Niña y Adolescente establece derecho a la integridad personal. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende la integridad física, psíquica y moral,
Parágrafo primero. Los niños, niñas y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Parágrafo segundo. El Estado, las familias y la sociedad deben proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. En similares términos, se ve lesionado el principio del interés superior del niño, el cual, a la luz de la vigente legislación, se convierte en un instrumento esencial de interpretación para todos los interesados en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de otra índole. Es por ello que debe ser definido en términos precisos, de manera que sea un instrumento realmente utilitario, principalmente en aquellos temas cuyo alcance pueda prestarse a diversas posturas o alegatos. Algunas veces encontrados, como ocurre en el caso del procedimiento judicial a seguirse cuando ocurre el suministro de armas, municiones o explosivos a niños, niñas y adolescentes. Capítulo 3. Procedimiento. El tipo de investigación a través del cual se llevó a cabo esta investigación fue la documental, de manera que la fuente principal de información está integrada por documentos que representan la población y cuando el interés del investigador es analizarlos como hechos en sí mismos o como documentos que brindan información sobre otros hechos. Este tipo de investigaciones utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática comparable con la de otras fuentes. El método. Para llevar a cabo la investigación fue necesario emplear los métodos deductivos y analíticos, los cuales permiten, a partir del análisis general de la documentación existente, describir una situación particular con el apoyo de la teoría acerca del tema investigado. Técnicas. En este sentido, por tratarse de una investigación de carácter dogmática, fue necesaria la implementación de técnicas de recolección y análisis de información documentales, destacándose dentro de estas el fichaje, bien sea bibliográficas, de contenido o mixtas. Mediante este procedimiento se organizó de manera sistemática la información que se incluyó en el trabajo sobre esta técnica. Procedimiento. El procedimiento metodológico para alcanzar los objetivos de estudio se hizo de acuerdo con las siguientes etapas. Primera etapa, recolección, organización y actualización de la información. Segunda etapa, aplicación de técnicas, análisis de la información y redacción del trabajo. Capítulo 4. Consideraciones finales. Cabe precisar que con respecto a la proporcionalidad entre los delitos y las penas, es importante conocer el daño causado a la sociedad, que en el caso que se estudia resulta bastante cuantificable. Para determinar el monto de la pena que se le debe atribuir a un hecho punible, es necesario tomar en consideración la perturbación social que este hecho causa, la cual conlleva a un quebramiento de la paz de los ciudadanos, a los fines de determinar si una conducta debe ser tipificada como delito y, en caso de serlo, cuál sería la pena a asignarle. Debe preguntársele al legislador si la misma crea una perturbación social que amerite un castigo penal, es decir, la intervención de la potestad que ostenta el Estado en virtud de la atribución que le han hecho a este ciudadano para preservar el orden de la comunidad. Aportes a la Asamblea Nacional. Se le hace un llamado a través de este trabajo de investigación para que realice una reforma del artículo 261 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a los fines que se produzca un aumento de la pena que tiene asignada en la actualidad el delito de suministro de armas, municiones y explosivos, por resultar desproporcionada. A los jueces de competencia en materia penal, para que sean especialmente cuidadosos en la aplicación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que concierne a aquellos delitos que se puedan derivar del uso de armas, municiones y explosivos que le han sido vendidas, suministradas o entregadas a estos sujetos, en cuyo caso se les tendrá que imputar la comisión de los delitos sancionados con altas penas. Gracias.